Y damos comienzo entonces. Continuamos hoy trabajando la clase 11 desde el punto 3. Vamos a comenzar. Terminando ya. Terminando ya. Sí. La clase. Ahí. Bueno, voy a correr acá. ¿Qué nos corremos acá? No nos corremos acá. Bueno, nos ponemos. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Bueno, sí. Buenos días. Bueno, hoy vamos a terminar esta clase que tiene la particularidad de ser la última clase de la apuesta de Pascal. Por lo menos en la versión de Miller, que es la que estamos leyendo, nos encontramos con que, bueno, toda esta parte tiene que ver con la apuesta de Pascal, y después va a ir a meterse ya con la formalización de las cuestiones del goce, ¿no? El goce como absoluto, la lógica del goce, etc., ¿no? Entonces, en esta clase, él va a presentar las tres matrices de la apuesta y va a producir va a hacer un movimiento que es colocar en la apuesta la letra A, ¿no? Que sería el cambio que él va a introducir acá. Entonces, bueno, vamos a ir de a poco a ver cómo llega él a esta cuestión. Entonces, en esta parte de la clase, en el punto 3, Lacan se pregunta por la apuesta en el sentido de por qué Pascal plantea la necesidad de apostar por la existencia de Dios, ¿no? Porque acá Lacan va a decir que, bueno, Dios sería para los filósofos una garantía ontológica. En principio, porque, bueno, la religión lo que plantea, digamos, ¿no? Es que, bueno, las cosas de alguna manera las creó Dios, ¿no es cierto? Pero para la filosofía no se trata de ir a la creencia de que Dios es el creador, sino de alguna manera de encontrar de algo, ¿no?, que fundamente la verdad de un decir. Por eso dice, si Pascal tiene que apostar, ¿no es cierto?, por la existencia de Dios, es porque ese otro garante, de alguna manera, de la verdad, de un discurso, no sabemos ni lo que es, ni si es, ¿no? Es decir, que hay en esta incertidumbre de que no sabemos realmente dónde está ese garante de la verdad que daría a condición de verdad todo lo que yo digo, que es un poco el problema de la ciencia, lo que le pasa a Descartes, que Descartes empieza preguntándose, bueno, yo puedo pensar un montón de cosas, pero ¿y si me engaño? ¿Y si esto que yo pienso me engaña? Bueno, para eso no tengo a Dios, que no va a permitir que aparezcan en mí ideas que no sean ciertas y verdaderas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, acá Lacan va a decir una cosa muy importante, y es que esta idea de la incertidumbre respecto de la existencia o no de Dios, lo que nos marca es la existencia de que en el discurso hay un agujero, ¿no? El lenguaje sería un discurso que es, por decirlo, agujereado o abierto, como dirá más adelante Lacan en el 20, ¿no? Porque hay en algún lugar del discurso un sitio en el que no somos capaces de poner el significante necesario para que todo se sostenga. Esto lo dice Lacan textualmente, ¿no? En ese agujero, Pascal, dice Lacan, pone a Dios, ¿no? Ponerlo a Dios ahí, en el agujero, sería la manera de taponar ese agujero, ¿no? Así como Dios, como Descartes había puesto a Dios como garante de la verdad, en el sentido de que Dios es quien no me va a permitir que me engañe. Ahora bien, este Dios, garante de la filosofía, acá lo voy a decir muy claramente,
ya no es el Dios de la religión, por lo menos el Dios de los judíos. Él acá hace una distinción muy interesante. Porque dice que el Dios de los judíos es un Dios que, a diferencia de los filósofos, que está ahí como condición, como tapón, qué sé yo, es un Dios que habla. Es decir, es un Dios que nos habla. Quiere decir que nos demanda. Nos demanda, por ejemplo, sacrificio, como el sacrificio de Isaac. Dice, con la peculiaridad de que su nombre es impronunciable. Entonces Lacan acá se pregunta sobre qué hubiera pasado si Dios no hubiera detenido la mano de Abraham en el momento en que iba a degollar a su primogénito. Y él dice, bueno, lo que hubiera ocurrido es un genocidio. Y lo que Lacan acaba de plantear es que Dios le pide a Abraham que reemplace a su primogénito por el animal totémico de la tribu, que era el cordero. Y esto es muy llamativo, porque no es cualquier animal, sino que es un animal que es el animal totémico. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Si para sustituir el filicidio hay que producir un parricidio. Porque el tótem sería el padre, ¿no? Claro. Es complicada la pregunta. No lo dice así Lacan, pero queda como enunciado. Vos, en vez de matar al hijo, matas al padre. Sí. Bueno, vamos a ir haciendo un contrapunto entre distintas cuestiones que fuimos leyendo cada una, ¿no? También dice, en este punto 3 de esta clase, habla de la posición de indiferencia, ¿no? Entonces, y dice que no se puede jugar a ese juego de una manera correcta, más que si son indiferentes. ¿Y respecto de qué, no? ¿Por qué? Porque el asunto es por qué Lacan insiste tanto en ir en varios seminarios a la puesta de Pascal, ¿no? Las revisiones de objeto, en el seminario 20, o sea, en muchos lugares toma la cuestión de la apuesta y qué es lo que tiene que ver con el psicoanálisis. ¿Por qué lectura hace él de lo que dice Pascal en relación a lo que estaba diciendo Marité del agujero en el discurso? Entonces, esta posición de indiferencia respecto de lo que ocurre en relación a Dios, esto es lo que dice Pascal, ¿no? Que no sabemos lo que es ni qué es, y que excede toda medida, y ahí introduce la cuestión del infinito. Pero Lacan retoma esta de la posición de la indiferencia en relación a el sujeto supuesto saber, ¿no? Como para entrar un poco a la clínica, donde dice que tienen ustedes que hay gente que está tan segura de su posición que para ellos no hay en absoluto apuesta, ¿no? Como cierta postura, ¿no? Podríamos decir, ¿no? No hay apuesta. Siguen la corriente de lo que saben. Ellos saben, ¿no? Como que es cierta cuestión con la que uno se puede encontrar en la clínica, ¿no? Postura y postura. Postura y postura, exacto. No, porque digo, ¿para qué todo esto si no lo podemos ir anclando en algunas cuestiones clínicas, ¿no? Si no se nos hace muy árido? Nos dice que en un segundo tiempo que se desprende que cuando ya no hay indiferencia, allí entra en juego el acto inicial, ¿no? Y que esta cuestión, y ahí es donde retoma Lacan, que esta cuestión del acto y su efectuación depende del otro. Y tomando lo de Pascal de la gracia, ahí dice que hay una desproporción en el don de la gracia que interviene para establecer una incertidumbre necesaria en la relación del sujeto con el otro. Claro. Entonces, ¿cómo es? ¿La cuestión de la caridad viene del otro o del sujeto? ¿No? Una pregunta. Para Pascal viene del otro, a condición de que el sujeto lo desee libremente, ¿no? Entonces acá está la cuestión de
la elección, la apuesta y el acto, ¿no? Que me parece que se está jugando entre eso, porque la apuesta es un acto, no hay apuesta, pero no hay apuesta sin algo que implique una decisión, que estaría la elección y la libertad de elegir o no, ¿no? Y la decisión, para Pascal, remite a una causa que la llamaría la causa ideal, y que tiene que ver con el azar. No es la probabilidad, porque esto es un concepto que se desarrolla después, ¿no? No es en otro momento. Pero Lacan piensa el azar, porque toma el azar, ¿no? Sí, Y todo el demás, tiempo. la concepción de lo real, como la concepción de lo real en tanto imposible. ¿Por qué imposible? Porque es imposible de interrogar. Cuestiones que responden al azar, ¿no? Entonces tiene que ver a la contingencia. Claro. Bueno, ¿querés seguir Sí, vos? sí. Entonces, viene muy bien lo que acá plantea Luz, porque justamente, ¿no? Después de hacer esta disquisición, Herman, por supuesto, quejarse de que no pudo dar su seminario, los nombres del padre, que es una pena porque él tenía toda una teoría, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? De cómo él esa primera clase es inconclusa porque lo echan, ¿se acuerdan? Y después va al seminario 11. Entonces vuelve después de esta digresión. Igual es interesante, porque la digresión va al lugar de este agujero en el discurso, de este punto de algo imposible de ser sabido, ¿no es cierto? Decía Luz, ¿no? De que es imposible sostenerlo durante toda la experiencia, ¿no? Este concepto como del ombligo del sueño, es decir, va a haber algo que siempre se nos va a escapar, que va a resistir a la posibilidad del saber. ¿Se acuerdan que toda la vez pasada trabajamos este tema en relación al saber, ¿no? Pero ahora vuelve entonces a la apuesta y él va a plantear en lo que sería el primer cuadro los dos ceros de la matriz. No, perdón, la del centro, que él va a plantear el tema de el primer cero, el que está adelante, sería que bueno, de alguna manera ya perdí, ¿no es cierto? Me pone un cero ahí, bueno, yo pierdo para ganar las vidas infinitamente felices, y abajo está esta cuestión del cero, que sería, si yo no apuesto, no me pierdo, digamos, las vidas infinitamente felices, ¿no es cierto? Pero está esta cuestión de que lo que apuesto no vale nada. Si uno lee abajo, uno ve que escribe la letra A y pone un cero. Es como si él leyera acá. El objeto A indicaría que lo que yo apuesto, que serían los placeres de esta vida, no tiene ningún valor de uso ni valor de cambio. Vale cero. Estoy en las matrices de la página 157. Entonces, en la tercera, él en vez de cero infinito, va a poner el objeto A, va a escribir un A, ¿no? Y entonces, de alguna manera, él va a decir que estas matrices, este tema de la apuesta, ¿por qué él lo trae? ¿Por qué escribe esta A como postura? Porque él dice que lo que le va a interesar es todo lo que está en juego en la relación del hombre con la palabra. Es decir, que todo el campo del otro, del gran otro, de Dios, y esto lo va a decir más claro al final de la clase, en realidad tiene que ver con que el otro, el gran otro, sería el lugar del tesoro de los significantes, ¿no? Es el mismo, digamos, otro que él escribe en el grafo, ¿se acuerdan? Como del mítico sujeto de la necesidad, se van construyendo diferentes movimientos de escritura que tienen que ver con la direccionalidad del sujeto al otro. El otro como necesario, porque el otro es el lugar donde me viene la palabra, ¿no es cierto? Entonces, él dice, ¿qué significa que si yo, para relacionarme con el otro, como el lugar de la palabra, apuesto justamente el objeto A, ¿no? Objeto es, apuesto por ese objeto, que es el objeto
que nos causa, porque es el objeto de alguna manera que nos promete un goce, ¿no es cierto? Porque sí, claramente, ¿no? Es decir, esta apuesta de ceder este goce tiene que ver con esta inmersión del sujeto en el campo de la palabra. Me parece que este es el punto nuclear. Y ahí lo que me echo un poco que, bueno, por eso Lacan toma a Pascal, porque Pascal está hablando en la apuesta de la renuncia a los placeres para ganar la eternidad, ¿no? Las infinitas vidas. Infinitamente. Entonces, también se puede pensar, es que esta apuesta es una renuncia al goce, al modo también como lo pensaba Freud en relación a la renuncia a la pulsión, que era la clave para la instauración de la religión, ¿no? ¿Se acuerdan que Freud habla de eso? Y Lacan ahí toma que, bueno, que la religión, la única verdadera es la católica, ¿no? Hablando de quién tiene la verdad, ¿no? Que la católica se vale de la verdad en cuanto tal, y lo que nos promueve es a la renuncia al goce, ¿no? Y ahí está en lo que Pascal está entre la ciencia y la religión, ¿no? Como pulsando entre los dos polos, ¿no? Claro, porque el tema, digamos, de la renuncia a los goces, bueno, es un tema freudiano, normalizar la cultura, sino es como crucial esta idea de cómo tiene que ordenarse, ¿no? Cómo es necesario en la relación del sujeto ya no con el gran otro, sino con el semejante, encontrar una medida de los goces, una relación. Me parece que este es el punto. Claro, porque el significante produce goce. Claro, el saber se goza. Sí. Claro, pues yo digo, ¿cómo encontrar en esa cuestión que tiende a un infinito una medida? Pues este sería el punto. En la experiencia intentamos, bueno, hacer un trabajo con esa rectificación del circuito de goce, que claramente, como estamos viendo en Pulsiones y su destino, el objeto A resulta una falta bordeada y el goce está en recorrer, digamos, ese circuito. Es necesaria una resta, una pérdida para poder, justamente, la satisfacción se logra en el recorrido funcional. No hay ningún hacimiento de un objeto, ¿no? Por eso esta idea de la como lo que nos mueve a gozar, ¿no? Lo que mueve el circuito. Y él va a decir que, pues yo digo, se apuesta porque de alguna manera necesitamos hacer un trabajo con el goce, ¿no? Que esto va a la experiencia del análisis. La economía del goce, ¿no? Es decir, el análisis es un trabajo donde se hace una experiencia con el goce, ¿no? El sábado fuimos a una presentación y era claramente, no se entendía mucho, pero había un trabajo con cómo lograr de un objeto, que podía en el caso de Lengopresi, ¿no? Un objeto que aparece allí como fuera de toda erótica, ¿no? Además que un goce sucio sería cómo se lo articulaba al goce fálico, que sería, bueno, un trabajo, un tratamiento respecto del goce, ¿no? Cómo hacer de eso, que no sea meramente algo para ensuciar, sino algo que pueda, ¿no? Generar un goce, ¿no? Un juego erótico. Entonces, un lazo. Por eso digo que también el erotismo significa un lazo con el semejante. Porque esa es la paradoja, ¿no? Si no hay un trabajo y un tratamiento con el goce, lo que no puede haber, eso dice Freud, el malestar en la cultura, es un lazo con el semejante. Por eso trabajamos con los objetos de la pulsión. Exactamente. Entonces, el objeto, que además Lacan dice que, bueno, tiene que haber digamos, se pone en juego ese goce porque, bueno, en el hablar, en dirigirnos al otro, en buscar un sentido a las cosas, se juega el goce, que no es el de la vida, porque él dice, bueno, nadie sabe qué es la vida, pero sí, este goce que sería de aquello que nos es necesario para existir, ¿no? Entonces, el objeto A de la postura, acaba de decir otra cosa muy importante, es a mí a quien representa. Esto es tremendo, porque claro, él venía, porque claro, el objeto A de la postura es a mí. Por eso vieron que en la tercera matriz se le escribe arriba yo.
Es decir, a mí lo que me representa no es el significante, porque el significante me representa para otro significante. No, el objeto de la postura es el que va a representar, me diría, de mí, lo más indispensable de mi condición gozante, que es algo que queda fijo, eso no desliza. Es el cine. El significante desliza, el goce no. Bueno, que es el trabajo del análisis cuando es un verbo, cuando no es un significante que representa un sujeto, sino que Soy. soy. En Y ese hay que soy. hacerlo conjugar. Claro, pero justamente ese soy dice la verdad de que finalmente estamos fijados en un goce y que es el que hay que poder Sí. ceder aunque sea un cachito, ¿no? Ceder un poquito de ese Sí. que somos, ¿no? Estoy ahí entonces, él acaba de decir otra cosa, me dijo que es muy interesante, ¿no? Cómo la postura representa ese goce que es lo que más me concierne y con el que me la tengo que ver, porque lo tengo ahí y no me puedo zafar. Y Pero por eso insisto, no le corramos a esto. Es el sí mismo, que es una cosa tan vituperada. Sí, pero no en términos significantes, en términos real, de lo real Pero de por sí eso es el mismo. sí mismo, pero el No sí es mismo- un imaginario. No, Claro. porque este tema del sí mismo, en su versión del sujeto, lo dice así, lo dice. Lo que pasa es que queda eso muy, muy chiquitito y después no lo vuelve a repetir. Pero hay una cuestión, porque ahí hay una cuestión en donde es algo de lo indivisible. El significante es lo divisible. El significante es lo divisible, en el sentido de que un significante es para otro significante. Sí, sí. Pero ahí está el sujeto, diríamos así, el fulano, Es el afanísico, pero ese es el afanísico. que se define, en donde define su sí mismo. No hay que correrle a Bueno, tanto por a eso decir toma que- el objeto A como este lugar vacío, ¿no? Para recuperar, intento recuperar el ser que no se tiene por ser hablando. Exactamente. Y por eso Pascal también toma la cuestión del vacío, el horror vacui, lo que Sí, lo sí. trabaja y tiene distintas... Porque es afanísico, es como que es muy vacilante, ¿no? Sí. Se agarra del goce porque, bueno, el goce de alguna manera lo sostiene. A estos Heidegger lo llaman el ser ahí. El ser ahí. El ser ahí. Claro. Esto es lo del ser ahí de Heidegger. Porque está en relación al acto, ¿no? Porque justamente lo que define toda subjetividad es esto, como decía recién, lo decía muy bien Luz, este tema de hay que pensar la apuesta en la dimensión del acto. Sí. No es que la apuesta es cualquier cosa, sino que... Y eso implica una decisión. Implica una decisión, una responsabilidad frente al goce, ¿no? Por eso la posición de indiferencia es cuando el que consulta no va a hacer un análisis, porque no hay. No está concernido, No está concernido. en esto que tiene que estar dispuesto a perder, Claro. ¿no? Sino que, bueno, está todo bien, pero nada lo toca, nada se pierde, ¿no? Entonces, ahí no está el campo de que no hay apuesta. También el analista, muy bueno lo tuyo, de que el tipo que está instalado en sostener eso, claro. que tampoco quiere perder nada, que no le muevan nada. Claro, ¿no? esto ya sabe, esto es así. Esto es así, entonces tampoco se conmueve del todo. Sí. Que era un poco el efecto que nos generaba el sábado, digamos, esta cuestión de que a veces en la teoría a uno le cierra un poquito, ¿no? El sentido. De que muchas veces el saber de la teoría a veces nos impide como acercarnos a poder, digamos, situar estas cuestiones enigmáticas que tienen toda cura, porque uno a veces es como si fuera una defensa, bueno, como no entiendo, pongo acá... Bueno, justamente desde la dirección de la cura, ¿se acuerdan que en los escritos Lacan decía que estaba fantástico? Más vale no saber, Exacto. que estemos en esa postura, que no. Claro, esto es muy importante porque ciertamente... No sé qué pienso. Sí. Claro, porque es donde soy donde no pienso donde no sé si rescatar siempre que estamos, no hemos perdido el seminario anterior del acto analítico ni la vida del fantasma, si estamos en esa línea. Bueno, el otro planteo que va a introducir acá, esta es una clase también que tiene como dispara millones de misiles, Sí. va a plantear de que también está el sujeto allí haciendo obstáculo para
el cierre del universo, eso que podría ser un uno entero, ¿no? Como que, bueno, el sujeto es aquello que la ciencia tiene que excluir para constituir un sistema cerrado de discurso. Porque si yo me meto con las cuestiones subjetivas, resulta que esto que afirmo, digamos, encontraría una objeción, ¿no? Este es el punto de que él acaba de decir que este uno que escribe en esta parte de la clase no es el ragunario. Pero que ya lo decía, ¿no? Porque lo viene diciendo en varias, la diferencia entre el uno y el uno unificante. Este sería el uno unificante y no el un ragunario. No el uno que es el del campo de los... Claro. Pero que se presta a confusión a veces. Claro, y él acá dice, acá el uno unificante es el que hace conjunto. El que hace conjunto. Claro. Por eso él va a decir, esto se va a preguntar más adelante, ¿es posible que el campo del otro sea un uno? Sí. Entonces, va entonces a la cuestión, retoma la cuestión de la teoría del significante, que va así, va y viene, es como una clase muy enredada esta, pero bueno. Y entonces, él va a plantear ahí que el significante, ya lo sabemos todos, no está fijado a ningún sentido, ¿no? Es decir, el significante crea sentido a partir de la oposición con otro significante. Un significante se opone a otro por ser diferente a él y genera, no siempre, puede generar por efecto metafórico otro significado, ¿no? Entonces, claramente, él va a decir, entonces, ¿no? Una cosa bastante complicada que es que ese va a decir, ¿no? El significante representa al sujeto respecto del otro, ¿no? Es decir, de qué manera yo recibo, esto es la teoría, ¿no? O me alieno en un significante que me viene del otro, pero a su vez emito o produzco un S2 que hace las veces de representarme, hace las veces al otro, ¿no? Y él acaba de decir una cosa importante, dice, esta representación nunca encuentra su nombre. No se va a fijar En ninguna parte. En ninguna parte. En ninguna parte. Siempre va a deslizar. No hay ninguna palabra exhaustiva. No hay, miren lo que dice acá, como no hay nombre, porque ustedes saben que en el caso de, yo escribí un trabajo muy interesante sobre esto, que es el caso de Goldstein, porque Goldstein se enloquece porque ella quiere encontrar una palabra que describa cómo se sintió ella cuando su enamorado la traiciona en la escena y se pone a bailar con otra y se escapa con la otra. Y ella no encuentra ninguna palabra que represente o que nombre esto que a ella le pasa. Y esto, digamos, porque Lacan también trabaja, no sé si en este seminario o en otro tema de Goldstein, ¿no? Sí, lo trabaja, ¿no? Pero también esta cuestión de que, también lo trabaja en el 9, que lo que se busca estaba ya en lo real del significante, y puede revelarse o no, claro. sin que el sujeto lo decida, ¿no? Claro. Y ahí es donde tenemos que Dios sería lo real por excelencia, y esta cuestión de Pascal que en alguna manera se presenta como un analista, porque se presenta dividido, ¿no? Que apuesta, busca el infinito, pero se encuentra con la infinitud, o sea que está entre un lado y el otro, ¿no? Entonces la manera, como no hay nombre que lo nombre, lo designo con la... Es decir, como yo no tengo ningún significante para decir, bueno, acá está tal, acá está el sujeto, el parlete, bueno, lo designo con la... Porque... Perdón, Marité, perdón. Digamos, no, es que, bueno, Estela, Maris y yo estábamos tratando de encontrar en qué página están. Mira, la página que estamos, ya te digo, es acá. Mirá, 167. La 167. Donde ya están los círculos concéntricos, que está
Dieron un salto, estábamos en los cuadros, claro, ahí nos perdimos. Bueno, genial, gracias. Bueno, entonces, el significante lo representa para otro significante. Y acá, de alguna manera, se trata de delimitar esta condición gozante que no se desliza metonímicamente. ¿Es esta sustancia gozante que está fijada, está fijada como condición para la existencia, la que se pone en juego en todo acto? Yo tomo el concepto de sustancia gozante que no está acá, está en el 20, pero acá está anticipado lo que él va a desarrollar en el 20, cuando él habla de la sustancia gozante, ¿no? Como aquello que sería sustancial en el sentido que es lo más fijado, lo más sustantivo, lo que puede no deslizar, ¿no? El significante desliza, el goce no. Una cosa son los pensamientos que discurren en el infinito del lenguaje, y otra es el objeto A, que es un resto y a la vez causa del pensamiento. Esto a mí me parece que es la clave de esta, por algo es la clase donde cierra. Sí. ¿No? Me pareció que esta frase es muy interesante, ¿no? El infinito del lenguaje, y por otro lado, el objeto que aparece como resto, ese resto, como decía recién Luz, ese resto que de algún modo resiste a toda significación, que tiene un costado de real, que algo allí, ¿no? Es increíble este punto, porque es un punto del cual, digamos, todos los pensadores de alguna manera dan vuelta con esto. Por ejemplo, Spinoza a esto que estamos hablando, lo llama existencia en acto. No la existencia con el guión, existencia en el sentido de lo que existe. Existencia en acto. Y después, lo llaman de esta manera. Y otra cosa que también toman esta clase, que tiene que ver con lo que estamos hablando, es el mito de la isla desierta, ¿no? ¿Y por qué, no? Con esto de esta isla desierta, ¿qué pasa? Instala al sujeto en una soledad respecto del otro que habla, respecto de toda institución, o sea, cuando dice, bueno, ¿qué libro va a elegir uno si va a una isla desierta, ¿no? Sí. Este mito tiene un sentido que durante los tiempos siempre retorna, ¿no? Cuando él dice, no, yo me voy a llevar el diccionario de otro dice la Biblia. Si yo ya tengo el lenguaje. Claro, Yo por estoy eso. acompañado Ya por estoy el acompañado, pero estoy solo. Sí, pero le hace falta a Robinson encontrarse abierto. Claro, después dice, y en el lenguaje, no en las huellas. Claro. A él no le alcanza las huellas de que, bueno, están los voy pasos y las huellas de que alguien hubo, sino sino que le hace falta conversar. Claro, con sí. el otro, ¿no? Claro. Es decir, el otro tiene que tener una encarnadura en el significante. Por eso la cuestión del lazo. Yo creo que toda esta parte del seminario va claramente a parar a después lo que son los 4 discursos, como forma de lazo social. Sí. Es como la anticipación, ahora nos vuelve loco cuando va tirando una granada. El uno y el A. El uno. La verdad es que es complicado. Claro, pero yo creo que uno tiene que, por eso digo, tomamos lo que podemos, ¿no? Esta idea de que la es causa de pensamiento, el resto, es decir, algo que resta, algo que se pierde, esto es importante, eso es lo de la apuesta, y a su vez justamente uno diría, es causa porque se pierde, ¿no? Es causa porque se pierde, ¿no? Y es causa privilegiada. Entonces él después de dar todas estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, con conseguir esta línea, ¿no? En relación a la cuestión entre goce y significante, que es la misma línea del seminario del acto, ¿no? De un lado está el sujeto, del otro está el objeto A, uno pertenecería a un campo, a una textura que sería, si decimos sujeto, hablamos del sujeto deseante, de un campo, pero que se enlaza con lo necesario de una condición gozante que es la que causa ese circuito. Estamos siempre... Por eso habla de esto como un acto de fe.
Exactamente. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué dice que es un acto de fe? ¿No? Que dice que, por esto, porque ya sabemos que nuestro pensamiento solo subsiste por la articulación significante, no por sí mismo, ¿no? Ficcional. Es en la medida en que esto ya está dado en el mundo infinito del lenguaje, que después en la clase siguiente, en relación a lo ficcional, toma a Bentham, ¿no? Y continúa con esto. El infinito también sería el infinito, por eso digo, después él va a esta parte, que bueno, se conecta con lo que está trayendo Luz, que es que la fórmula, él va ahora a jugar la fórmula 1 más A y 1 menos A. Yo me acuerdo que esto, bueno, ¿te acuerdas cuando lo vimos hace millones de años? Lo vimos el seminario con Glassman, uno siempre queda en esta articulación, ¿no? ¿Qué sería el 1 más A y qué sería el 1 menos A? ¿No? Porque el 1, si es el 1 unificante del universo, y uno le agrega el A, es el mundo de la ciencia. ¿No? El 1 más A, digo acá, lo que dice acá, ¿no? El 1 más A sería el saber agregado al mundo, ¿no? Es decir, en algún lugar, y además él dice acá una cosa interesante, porque con este saber, también ese mundo podría ser modificado. Es decir, acá habría esta cuestión donde, bueno, yo le agrego, digamos, la ciencia también, el científico también, está interesado en producir un acto sobre el mundo que lo rodea para tener potencia de transformación sobre él. Es que se está constantemente, la ciencia constantemente en ese está mandando fruta, digamos, al mundo y lo va agregando. Por ejemplo, si le mete un algoritmo, por ejemplo. Y sí, la inteligencia artificial, cualquier cosa. Va haciendo una cosa nueva y va generando un mundo diferente, digamos. Claro. Bueno, el tema bueno, la invención, de la construcción de la bomba como objeto que tiene que ver con la puesta en acto de lo que es la teoría einsteiniana de la fisión atómica, del núcleo del átomo. Imagínate el poder de transformación, ¿no? Es decir, el uno, él lo ubica, no sé, yo le digo lo que yo entendí de esto, que viene a su vez de lo que entendimos, no sé, en su momento. Bueno. Entonces, en ese caso, ¿no? la cuestión de decir 1 más A tiene la complejidad de que si uno le agrega, digamos, goce, ¿no? al uno, a ese mundo, habría un goce irrefrenable y sin límite, ¿no? Hay una infinitización de goce. Y uno también podría pensar que cuando no logra restarse en la dimensión de goce, sería esta cuestión de un goce al infinito. Por ejemplo, uno podría pensar que si el goce femenino, que sería un goce del no todo, no estuviera en relación al goce fálico, donde se escribe la castración, porque hay al menos uno que dice que no, pero el resto está castrado, el goce fálico también haría de límite a un goce que si no también se infinitizaría. No sé, digo. Bueno, también tomó lo de la debilidad mental y ahí trajo a Manoní, que justamente Manoní también trabajó la cuestión de la psicosis y la debilidad mental y el no poder faltarle a la madre, digamos, el ser para sostenerle la existencia a ella, entonces obturada cualquier posibilidad. Exacto, ahí es claramente es lo unificante del uno, y vos lo decías, y la madre le agrega eso, todo el saber. Todo el saber, claro. Porque ella sabe y reproduce, interpreta cada cosa. No, y su vida está en función de eso. Claro. Entonces, pues la debilidad mental siempre estaría en el sentido de renegar la verdad, digamos, la verdad de que en realidad la fórmula donde está sentado el psicoanálisis sería el 1 menos A. Porque él dice acá, ¿no? Que si uno lo prueba matemáticamente, si uno hace 1 más A, la asciende
y hace la cuestión La serie de Fibonacci. en la serie de Fibonacci, hace toda la cuestión de los rebatimientos, 1 más A tiende al infinito, en cambio 1 menos A tiende al límite. Quiere decir que la operación de resta indica esta necesidad, ¿no?, de justamente hacer valer todo el tiempo en la experiencia, por eso es la operación verdad-castración, hacer jugar todo el tiempo en la experiencia lo verdadero de la falta. ¿Y esto no es lo que está en el síntoma? Eso, El uno más A y el uno menos A. y yo creo que sí, si uno trabaja en el sentido de engordar de sentido al síntoma, va al infinito. Porque el síntoma puede querer decir esto, lo otro. Y siempre hay una No tiene un explicación. término. No hay término. En cambio, si uno ubica lo que decía Luz, bueno, el costado, el carozo real y insondable, ¿no? De que hay algo ahí a perder, no sabemos muy bien de qué se. Y no que le podemos estamos hacer condenados a Ah, eso. sí, No ahí tenemos. habría que, digo, para abrir un poquito, también no es sin ese recorrido por el significante en su caso. Disculpen, ¿se Tomamos escucha? el caso freudiano sobre la rata, los animales, ¿no? La fobia. Hay un recorrido que tiene que ver con esa, Tenés digamos, que producción de metonimizar sentido hasta que eso llegar al va- ombligo. Ahí habría una cuestión, cuando eso abona el sentido infinitizándolo, o cuando eso está orientado para el desgaste, para que caiga el significante en su sinsentido. Bueno, y ahí tiene que ver con el acto. ¿No? Si tomamos lo de Freud cuando va... Pero, digamos, y esta es la dimensión, porque justo, no, es que no es sin eso. Porque, digamos, porque el otro tema que porque si no está la dimensión esta... del corte de sesión, como que uno. Mileriana de ir directo a lo real. No hay ningún trabajo. Hay que acá tolerar. Primero no entender y después esta vuelta y vuelta hasta ir encontrando los mojones que posibilitan que algo caiga. Terminamos de Sí, desarrollar. hay algo sí para el por final, eso, para el final. y después armamos la discusión. Digamos, yo la Queda una cuestión parte sería, final. por un lado, este tema de que claramente no se trata, digamos, de que uno puede cernir lo real así, como cortándolo con un cuchillo, y está claro acá, ¿no? Que, digamos, las dos operaciones tienen que darse en el sentido de, bueno, porque más somos sujetos del lenguaje, no hay manera de abordar esto que no sea a través de del lenguaje, de la metonimia decente. ¿Cómo aborda uno lo que causa el deseo si no despliega la dimensión del deseo, que es a través de las palabras? Porque es todo, es el reino de la repetición. Bueno, y repetición de la termina, repetición. y hay un final acá, sí. que es esto, ¿no? Dice, por el modo, porque vos estabas hablando de este esquema de los círculos concéntricos, Sí. donde justamente el objeto A es lo que estaba en el centro de la cuestión, entre el S y el A, las vueltas. Finalmente es el núcleo, el objeto es lo que me dice, termina de fijar claro, ahí. En relación dice, a... por el modo en que lo articulé en el esquema de la relación del S con el A, este se distingue radicalmente de lo que está en el primer esquema, a saber la postura, o por el contrario la indiferencia. Aquí representa lisa y llanamente el agujero. En un tercer momento tendremos que demostrar con qué se corresponde en el análisis y verán lo que en este agujero mismo se origina. Creo que acá está la clave de todas las vueltas que dio. Claro, porque en última instancia me parece que esto es solidario con la idea de que generalmente hay un sujeto supuesto al saber y hay una creencia de que hay un saber posible en el origen de la experiencia del análisis. Pero justamente él lo que va a plantear es que no hay un saber sobre el goce sexual. No hay un saber, eso ya lo había dicho al final de Problemas Cruciales. Sin embargo, hay un empuje a gozar que puede infinitizarse. Este es el punto. Por eso digo, bueno, dejamos acá, porque así tenemos media horita para... Porque este ya es el fin de la apuesta, entonces, bueno, todo lo que haya quedado, que tengan ganas de articular o de comentar, así ya lo... Bueno, cerramos finalmente la apuesta. damos lugar a las preguntas ahora.
Les recuerdo, no sé si todos llegan a verlo, en el chat está puesto el alias para las transferencias de hoy. Levanten la mano si tienen alguna pregunta. ¿Cuánto es ahora la transferencia? El importe es 1.500. ¿Llegó en el chat el alias? ¿Se ve? Habría que desmutearlo. Ah, sí, tal cual, pero eso no lo sé hacer, che. El desmutear va a ser. Sí. Ricardo no está en el chat, así que si lo podés volver a poner. Dale. Es cierto. Y ahora lo último que leyeron en el seminario que tenemos hecho, Sí. dice apuesta y usted postula. Entonces no sé, perdón. No, es importante lo que decís, porque no es lo mismo. Claro, uno es lo que uno pone, Claro. la otra es La posición. La postura es la posición. Claro. ¿Dónde me posiciono? En el otro es un acto y una decisión, la apuesta. El otro es cómo me posiciono. Eso lo entiendo yo, no sé. Sí, no, pero perdón, pero me parece que él está usando postura igual a apuesta. Creo que La sí. traducción no como posición del sujeto, sino Claro. postura igual a apuesta. Sí, para mí la postura es la apuesta, creo que porque cuando digamos, da ese valor de lo que se pone, perdón, lo que hay que poner para Me parece que es Pero- confuso poner pues Sí, es confuso. puesta y no y dejarlo como estaba. Porque no es lo mismo la postura de la indiferencia. Claro, pero ¿Entendés? O sea, hay momentos en que se confunde. claro, Quería aclarar algo que no sé si aclara o oscurece, pero Pascal, o en la traducción del francés de Pascal, Sí, la apuesta es el acto, ¿no? sí. Y la postura es lo que se pone, poner el dinero. El objeto. Eso es, sí, eso es claro, la medida de la apuesta. Y acá ¿Cuánto? Bueno, está bien. Eso es en Pascal. Está bien, Sí, bueno, pero hace la diferencia. no, pero creo que acá se maneja eso. Por eso acá. Porque cuando él dice Claro, yo me lo que se guiaba mucho en lo que se pone, la postura, es el objeto. claro. Ahí está diciendo, lo que yo apuesto, Apuesto es el objeto. es lo que soy como objeto. Claro. Lo que pasa es que también es cierto que no hay apuesta en el sentido del acto sin la postura. Sin la postura, Sí. sin la decisión. desprenderme, sí. Sin el Tengo acto. que entregar algo. Claro. Es que es la relación al objeto, Es lo que pasa. ¿no? Tengo que Entonces, entregar el placer. No, el Pascal. Claro, eso es lo que yo entiendo. Bueno, tenemos la discusión. sí, aquí Patricia levantó la mano y luego Estela. Bueno, Tengo que vamos, desbloquear. chicas, vamos a darle lugar No sé cómo. No hay apuesta, ni postura. Espera que sabe Marita. A ver, Ahora, ¿me escuchan? Va. espera. A ver, ustedes se pueden desmutear, pero yo lo puedo hacer desde acá. A ver, Patricia, ¿vos te podés desmutear? Ah, sí, ya está, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. No, bueno, justo está todo el tiempo que iban hablando, encontraba esta cuestión tan clínica que es lo propio del psicoanálisis, ¿no? En esto del uno restarle la, digamos, y en esto se trataría, justamente estaba todo el tiempo pensando, por ejemplo, en la clínica con algún adolescente o algo así, que es como llevar al analizante, o esto sin ese lugar, donde apueste a sí misma, que le permita salir de esta cuestión sintomática que se desliza indefinidamente, ¿no? Como estaba pensando en un caso de un adolescente, creo que yo la presenté ahí, una chica adoptada, pero el tema es que ella había quedado, después se fue viendo, como tratando de descifrar algo que había tenido que ver con una escena donde ella
encuentra a los padres en pleno en coito, digamos, ¿no? Y ella es como, está todo el tiempo enfrentándose, digamos, sin saberlo conscientemente, pero aparece todo el tiempo enfrentándose a algo que no puede resolver y que no puede resolver y que va llevando a una locura, ¿no? Porque es como una locura que la lleva cada vez más a consumir cosas, ¿no? Y bueno, ahí como trabajar uno desde nuestra práctica, ¿no? Que encuentre ese lugar de un goce que tiene que ver consigo mismo, ¿no? O sea, cómo encontrar que esto algo ha pasado en la clínica con esta chica, ¿no? Que a través de su dibujo ella encuentra algo que le toca algo en el cuerpo, de un goce de sí misma y que le empieza a empezar a salir de ese lugar, ¿no? Pero bueno, yo decía, qué clínico que es esto que estamos hablando ahora, ¿no? Que es lo opuesto a lo que haría, en todo caso, otra práctica psicológica, ¿no? Que es tratar de llevar a que cese esta pelea con la madre, con el padre, del consumo, ¿no? De hecho, los padres de esta paciente me decían que trate de intervenir, en que no consuma tanto esto, pero uno en realidad toma otro camino totalmente diferente, ¿no? Como que ella encuentre con qué está gozando, y es algo que también aparece en esa sesión, ¿no? En transferencia. Pero bueno, qué interesante lo clínico de esto, ¿no? Bueno, Patricia, sí, sí. Gabriela, ¿cómo te va? Entonces, lo que vos estabas planteando, que ahí el 1 menos A sería el A, o sea, restarse ella y tomás al 1 como el 1 de los padres, de alguna manera, como el 1 de la respuesta al otro. O sea, lo estabas pensando Claro, así, porque me dio la sensación que lo decías en ese sentido, encontrar su propio goce en relación a la A, como restar ese A de un 1 que no sería por ahí el 1, o sea, sería el 1 de cómo se le presenta el otro, digamos, o cómo el Es otro que la está en el espera, o campo como el del otro. otro. Mm, claro, claro, es Lo van porque unificando. Unificado. ella tiene esta cosa compulsiva de consumir, bueno, consume cuestiones de internet y esto, y digamos como buscando en eso que consume una respuesta, ¿no? Y justamente de lo que se trató es, yo no la llevé por el lugar de que deja de consumir eso, sino de que ella, a ver, está gozando, a ver, que encuentre ese lugar del uno, de su goce. Y ahí ella, bueno, es cuando empieza a dibujar, ¿no? Y a dibujar también medio compulsivamente al principio, pero después va encontrando algo que la remite a un goce de ella, ¿no? Y como digamos, y empieza a salir de ese lugar, pero bueno, ¿cómo intervenir, ¿no? Qué importante la posición del analista. Y yo pensaba que en esa que ella hace, que se pone a dibujar, ella apuesta a otra cosa, hay una postura diferente. O sea que esto de la postura yo lo veía, por eso también lo traigo como bien de la práctica del consultorio, que el analizante tiene que apostar, No, creo que ¿no? estaba Apuesta desde el analizante. Bueno, digamos, sigamos hablando, si quieres. Estela, ¿estabas vos? Sí. Sí. Bueno, la verdad que sí, que tienen razón, es una clase muy, con muchas cosas, ¿no? Así que muchas gracias a la presentación porque fueron allanando las dificultades. Fueron allanando, sí, bastante, muy bien. Pero me quedé pensando, bueno, en varias cosas, pero una es, no sé si recuerdan o han leído el texto de Héctor Yankelevich, Ensayo sobre autismo, donde él dice que la madre, bueno, ubicada en el lugar del gran otro, debe hacer una apuesta para que las cosas anden bien, sería, ¿no? Y la apuesta es que eso es un niño. Es decir, que
aunque en el segundo esquema está el 0 y abajo el A, pero también hay algo, hay alguien, el campo del otro, como aparece en el discurso, en el grafo, que posibilita que del lado del sujeto, que todavía no lo es, pueda apostar. Es decir, me parece así, ¿no? Que entonces tiene que haber una apuesta del lado del otro, y este pequeño otro, en principio, este sujeto que va a devenir como sujeto, apostará como A. No sabe lo que está apostando, ¿no? Pero lo relacionaba con lo que dice Lacan, ahora no recuerdo en qué seminario, que el sujeto, creo que en el de la identificación, el sujeto aparece primero en el campo del otro como A, ¿no? Es decir, como objeto. Entonces, bueno, no lo sabe, pero tiene que apostar algo, y lo que tiene que apostar es este ser, esto que él tiene o que él es, en principio, que él es, que es el objeto A para el otro, ¿no? Bueno, y que en el trabajo del análisis, entonces se trata de restar del 1 el A, pero en el inicio se trata justamente de lo contrario, como que el primer paso sería apostar el A, porque si no, no hay vida, ¿no? No hay, no empieza todo el juego, como dice en esta clase Lacan. Bueno, eso. Bueno, Graciela. Bueno, sí, acuerdo completamente por lo que decís. La apuesta que llamamos, bueno, la llamamos el deseo, un deseo materno, ¿no? Que lo puede sostener quizá no solo la madre, otra persona, pero es un deseo de hacer de eso que está ahí, que nació, pongamos, un objeto causa, un objeto que lo causa. Que la causa en relación a la promesa paterna de la donación que va a ser del falo como niño, ¿no? Digamos, lo que uno puede ver es cuando esto no está, este encadenamiento con la promesa paterna, que quizás no se hace posible falicizar al niño como objeto, darle lugar como objeto, ¿no? No, la otra cosa que quería decir es que me parece importantísimo esto que te está planteando acá, que eso que el sujeto es como objeto, le resta al uno, ¿no? Hace que cuando uno dice sujeto, me parece que nos hace pensar que no es el sujeto el significante, como dice acá, ¿no? Un sujeto representado por el significante, sino que eso que decimos sujeto, que tiene una mitad, podríamos decir, o una parte, que es A. Y ese A, por ejemplo, cuando uno dice el síntoma, el síntoma es la mitad del sujeto, es una mitad o un pedazo de goce que integra al sujeto, ¿no? Por eso es tan difícil de perder. Claro, porque en realidad, claro, porque se trata, digamos, de ver la dificultad. Por eso después va a pasar de hablar del sujeto a hablar de parlet. ¿Por qué Lacan después va al parlet? ¿Por qué él va a la lambda? Porque son maneras de poder situar esto. Porque si no pareciera que en un tiempo de la enseñanza de Lacan, de lo único que se hablaba era de la dimensión simbólica del análisis, solamente apuntar al deseo, ¿no? Como que toda la dirección de la cura tiene que ver con la posibilidad de poner en causa el deseo. No solo eso, hay un tratamiento con el goce, ¿no? Es decir, no es solo, es decir, hay un trabajo en lo real, que no es, como dice Celia, una crítica solo de lo real que no sabemos qué es tampoco.
esotérica, sino que es, bueno, encontrar la dimensión de real, ¿no? Claro, ahí en relación a los goces, lo voy a pluralizar, ¿no? Sí, los goces. Porque, claro, Son los que cuando uno dice goce, ¿qué decimos, digamos? ¿No? En relación a... una pregunta, ¿no? Está bien, ustedes traían lo que el goce le da de anclaje, ¿no? Esto de la sustancia gozantes. La cuestión es si el goce, lo voy a extremar un poco, ¿no? Implica necesariamente ser padecido. Porque como el goce ubica la cuestión del más allá del principio del placer, ¿no? Por empezar el goce superyoico para ubicarlo en una dimensión, ¿no? Sí. Donde que trae esa paradoja, y lo quería enganchar con lo que ustedes trajeron, y con la apuesta y la renuncia, ¿no? Porque la paradoja del superyo es que renuncio y gozo de la renuncia misma, ¿no? Ponele, digamos, la anorexia, deja de comer y no puede parar de no comer porque se fija ahí una dimensión gozosa, digamos, si nuestra empieza como bueno, tal vez un rechazo. bueno, es una, pero por ahí es la cuestión también, si toda lo que estoy ampliando, ¿no? Si la cultura, no solo la religión, se funda sobre la renuncia al goce, esto es lo que nos digamos, esa dimensión de, claro, si lo nuestro es una clínica, ¿qué define una clínica? Que sea una intervención sobre el goce, si no, no hacemos filosofía, digamos, ¿no? Entonces, esa intervención, digamos, ¿qué implica como intervención sobre el goce y sobre el más allá del principio del placer? No, pensaba en esa... Pero vos tenés razón, porque la lógica que indica Freud respecto al sujeto en la cultura es que cuanto más renuncia al goce, más el sujeto se pasa a pero por eso. Porque hay que ver la medida, porque más que la renuncia, me parece que ahora nos falta toda la parte de todo el resto del seminario. Gabriel va a hablar del masoquismo, de la sublimación, es decir, ahora viene lo más lindo. Pero la renuncia es un poco promesa. ¿Qué te pasa? Está. ¿No? En Pascal seguro. Claro, porque la renuncia tendría que tener una dimensión de promesa. Claro. Si no, no es renuncia, ¿no? Claro, me parece que la promesa liberarse de ese padecer para gozar de algo de la vida de otra manera. Claro, esa es la función del análisis. Yo pierdo un goce con la promesa, porque me prometen que yo voy a obtener otro. Es decir, si logro perder el goce masoquista, por ahí logro capturar algún goce más ligado al goce fálico, que por ahí no es tan complicado, porque son los goces, exactamente. No hay un goce, son los goces, el goce masoquista, el goce perverso, el goce fálico, el goce femenino, el goce místico, son los goces. Y está la medida, por eso digo, ¿no? La cuestión es que no es pues si no, el goce es malo y el deseo es bueno. No es así, no es tan fácil. Sí, Lacan da al final de la subversión del sujeto la frase esa tan la clínica que dice el goce debe, la castración quiere decir que el goce debe ser rechazado para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Ahí ubica el rechazo y una renuncia. Claro, debe ser, tenés razón. Ahí habla de rechazo. Claro, no de sí. renuncia. Claro, porque para que pueda ser para alcanzado. Que pueda ser alcanzado. Porque me parece que hay dos no renuncias, rechazas una parte. Una cosa es renuncia, otra rechazo. Me parece dos o tres cosas que hay que considerar en esto. Una es la inevitable referencia a la cuestión valorativa, a la cuestión del valor, aquello que es malo y aquello que es bueno. Esto es inevitable, de tenerlo en cuenta.
Otra cuestión es que si estamos hablando de esto, tenemos que hablar de algo que está en función, algo que está en existencia, algo que se da en acto, algo que se repite. Se tiene que repetir algo para poder actuar sobre eso. No es una cosa tajante. Y por otro lado, esta cuestión que me parece que plantea la apuesta de Pascal, por eso yo lo quería traer ahora, por eso, porque ya como no vamos a hablar más de Pascal, quería, claro, quería plantear esto, ¿por qué? Porque ahí están los dos ceros que dice Pascal. Uno es el, mire, lo tengo acá escrito, si quieren se lo leo para bien sintetizado. La vida es una moneda para Pascal. La canción. Sí. Y pascaliana el tema. La vida es una moneda. Como Lacan lo trata en el seminario de belleza. Con la inscripción de su cara o cruz. Allí están los dos ceros. Los dos ceros. Uno es el enormemente grandioso. Es aquel que por su fe, o sea, por la fe de la creencia, la cuestión de la creencia de Lacan, es entre las infinitas vidas felices. Es la promesa, la enorme promesa, la maravillosa promesa. Y el otro cero es el mísero e infernal de la vida cotidiana. Sí, eso lo dice. Para Pascal. ¿Cómo era él? ¿Cómo él inferirá que ella era para él, la vida cotidiana de él? ¿Cómo era la vida de él? Entonces dice, no se debe perder de vista en esto el disponerse de la cosa, ¿no? el poder apostar. Es decir, para poder hacer una apuesta, uno tiene que tener ya la premisa de si es bueno o es malo. ¿Es bueno o es malo qué? La cuestión valorativa. La cuestión valorativa de qué es lo que... Es decir, yo apuesto, dice Lacan, por las grandiosas vidas felices que me da mi gran otro llamado Dios, digamos, ¿no? Es una cuestión realmente totalmente valorativa. Sí, lo que pasa es que pensaba en el acto, por ejemplo, en la apuesta del acto, lo de bueno o malo justamente queda en cuestión, ¿no? Porque ahí queda totalmente en relación al sujeto. Pero no sería bueno o malo. Bueno, para el sujeto. Déjame que te lo comente. Lo que es para él, la cosa mísera e infernal de la vida cotidiana. Entonces, esta cuestión es, no se debe perder de vista en esto el disponerse de la cosa a esa cuestión que es siempre valorativa y que flota, por decirlo así, de todos nosotros. ¿Pero por qué esto? Porque la cuestión y esto ya tiene que ver con esta otra cuestión. Es decir, ¿por qué la cosa valorativa? Porque la cosa valorativa, en el sentido del sentir, se ubica entre la angustia y la alegría. Entre la angustia y la alegría. Y entre ellas, en esta cuestión cotidiana de nuestro existir, se plantea el infierno de la ansiedad que envuelve al deseo. Es decir, hay ahí unas cuestiones que tienen que ver con la angustia, que sería aquello que te da, aquello pesado, concreto, que uno padece, pero que da la mejor idea y el mejor sentido de que uno, la mejor medida de que uno se siente existir. Eso es Spinoza. Estoy hablando de Spinoza. Claro. Es el tema de la angustia. Y el tema de la alegría es aquella que le hace tirar, digamos, la moneda, digamos, a Pascal, en el sentido de las infinitas vidas felices.
el tema de la alegría. Él divide, Lo que sí, pasa claro. que entre esos dos afectos fundamentales, ¿no? entre la alegría y la cuando Perdón, se corta a vuelve veces, no sé si a Patricia, perdón, te interrumpo un segundito, Osvaldo, para decir que a veces se corta un poco, no sé si a los que están también Sí. a través del Zoom les pasa lo Sí, mismo. sí, Y Se es, cortó sí, un nos poquito. pasa. y Sí, es se súper cortó. interesante lo que están diciendo, así que a ver si podrías repetir esto último, Osvaldo, lo que estabas diciendo, la última La frase. última parte. Sí, la última, exacto. Yo decía, no debe perderse de vista en este disponerse de la cosa de la que estamos hablando, ¿no? De la cosa que estamos hablando, a esa cuestión que es siempre valorativa para el sujeto, que entre comillas flota entre el sentir y el creer, entre el sentir, lo que uno siente, lo absolutamente corporal, en el sentido del goce propio, ¿no? Y el creer del cada uno de todos nosotros. Entonces, en ese sentir está esto que decía, esta cuestión que va entre la angustia y la alegría, y en el medio está lo que pudre todo, digamos, lo que pudre todo en el sentido del neurótico, estoy hablando, no estoy hablando ni del psicótico ni del perverso, estoy hablando del neurótico. Lo que pudre todo es la ansiedad, cuando envuelve, cuando toma, cuando invade la cuestión del deseo. Ahí quería también subrayar lo de la creencia, ahora escuchándote, porque justamente la creencia tiene que ver con el neurótico, no Sí. con la psicosis, Claro. y habría que ver con el perverso, no lo tengo muy, pero me parece, no, Sí. digo, porque también esa dimensión es lo que, tomando la cuestión de la religión y lo que veíamos de Pascal, lo que hace de la religión no un mero delirio psicótico, ¿no? Porque ¿qué separa a la religión del mero que es esa dimensión de la creencia? Ahora, la creencia en un punto es ineliminable. Claro. ¿No? ¿Qué dimensión darle a la creencia si no es la dimensión religiosa? Bueno, no puedo. En el otro, Sí, dale. a ver, Me parece que la dimensión de la creencia es la dimensión de la suposición, que es la dimensión de lo simbólico. Quiero decir, el orden de la suposición o de la hipótesis, a veces se llama hipótesis, ¿no? sí. Es común apostar, ¿sí?, a lo simbólico. Claro. Y lo que se ve cuando no está, esa increencia en lo simbólico como increencia en la palabra. Justo yo estaba pensando en el cero, que es la increencia, de la no apuesta. Porque hay un cero que es por lo que apuesto, por la postura que pierdo. Es el cero de que aposté y seguro ya perdí. Pero el otro cero es el más complicado. Ahora, no juego, ¿y no cómo juego, no ubicarías apuesto. una pregunta? Ahí la cuestión de la psicosis, porque en la psicosis justamente hay certeza porque no hay creencia. Sí, de acuerdo. Es distinto. Sí, de acuerdo. En cambio, el otro es en lo que diríamos Perfecto. desabonado del inconsciente. Sí, Entonces, claro. ¿cómo ubicarías la creencia en lo simbólico en el, digamos, lo que se Sí. en el campo de la psicosis donde se trata de la certeza, ¿no? Porque eso no es la dimensión, Schreber no es la dimensión religiosa, digamos, ¿no? Las memorias de Schreber, ¿qué diferencia las memorias de Schreber, que tienen que ver con Dios y demás, de la dimensión religiosa, ¿no? De las dimensión simbólica, ¿no? Claro. Justamente eso es interesante porque ¿por qué eso no es una trama religiosa en el sentido habitual de la religión justo la paranoia me parece que la
paranoia hay creencias. A vos dirías que es Es la paranoia. Sí, pero Bueno, No es la Schreber es una esquizofrenia. paranoia. pero es una creencia absoluta. Pero su certeza Absoluta. debe ser la mujer de Dios. Pero está bien, hay certezas dentro del discurso de él, digamos, pero él ha apostado a la existencia Sí. de Dios. ¿Y cómo? Sí. ¿No? Locamente, pero el problema Pero es no que... hay, perdón, Perdón, es lindo debate. perdón, Porque para que haya apuesta, tiene que haber creencia, no certeza. Si no, no apostás, no necesitas pero apostar. bueno, pero no lo debatir. A ver, No, sí. el otro es un otro absoluto, digamos. claro. El Dios de Schreber es un otro absoluto. Y eso es lo que lo lleva No es guiante. a la certeza delirante. Claro. No es guiante, no hay guiancia ahí. No hay ansia, No hay ansia. exactamente. No hay ansia en el lenguaje. Pero pongamos, la esquizofrenia, yo creo que ahí no hay creencia, es imposibilitada. Por eso hay que discernir, me parece, dentro de las psicosis. El campo de la psicosis. Pero bueno, sí, la no, duda, fantástico. como fuera la duda. No hay duda. Claro. Es. Se ocurre. Me parece No. interesante lo que dice Celia, digamos, qué diferencia habría en Schreber esa parte, digamos, si es religioso o si es certeza. Vos decís es una paranoia, acordamos. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia? Claro, ¿cuál sería la diferencia entre esa certeza que tiene que ser es Dios o la mujer? Con la religiosidad, digamos. Con el texto religioso ¿Qué cualquiera. fracasa ahí? Lo simbólico, El límite es tan complicado, tan sutil, porque por eso Lacan dice, va desde la personalidad paranoica hasta la crisis paranoica. O sea que, habría que discernir entre esos dos límites y pongamos la creencia religiosa cuando uno escucha que es delirante, sin que el otro sea paranoico. A ver, pero hay yo pongo más una diferencia ahí, por ahí esto es para el debate, porque uno podría preguntarse, ¿por qué las memorias de Schreber se ocuparon los psiquiatras y no fue un texto religioso? Uno lee el texto religioso y dice, uy, esto es un delirio, y sin embargo hay una diferencia entre lo que es el texto, porque está la dimensión de la creencia. Está la pregunta, Porque la religión Santo apela a Tomás, su creencia. no, pero Santo Tomás, está la duda, Celia. Sí, claro. Porque el religioso se pregunta, ¿no? Está la creencia, ¿no? La certeza. Y la religión es ¿Por qué el cura tiene que leer y darle un sentido en la misa a la palabra de Cristo? Pero la religión no hay certeza. certeza. La lectura de la La Torá. religión No es lo solicita, mismo. lectura. toda religión te solicita un acto de fe. Sí, un acto de fe. Schreber no está pidiendo acto de fe. Eso ahí Por eso digo, para mí está ahí. Pero ¿no? claro. Es la fe, sacarte de la indiferencia, ¿no? Que dijo obvio. Sí, ¿no? la postura de la indiferencia. Tener fe, pero no hay certeza. No, Porque claro. está la lectura. Está la promesa, pero no la certeza. Perdón, ahora les complico más la cosa. Ahora, Perdón, ahora les complico más la cosa con la clínica. Porque siempre caemos en hablar de ser. No, pero de la Schreber es psicosis. clínico. No, pero hablemos, por ejemplo, del estado panicoso, por ejemplo. también. El estado panicoso. El ansioso, que no es un psicótico, el ansioso, que realmente tiene terror, porque sabe que él sabe, entre comillas digo, pero lo sabe porque tiene una certeza de que se va a morir o se va a volver loco. Entonces va a decir, bueno, este tipo está delirando. No está delirando. Entonces, ahí les meto yo otra cosa, de decir, ¿cómo hacemos con esa certeza? Es una certeza diferente. Sí, claro que sí. Es una Sí, certeza pero no diferente. le cae, Osvaldo, no le organiza la vida. El otro le anda todo el tiempo. Hasta por ahí Eso es un momento puntual. El otro todo el tiempo las voces le van a eso se dispara. Bueno, Bueno, cortamos. Bueno, entonces, gracias por